Cuando grabamos esta emisión de Radicales, no tenemos claro qué va a pasar con los aranceles que prometió Estados Unidos o Donald Trump en particular para México y para Canadá. Pero vamos a trascender a ese momento, o al menos lo vamos a intentar, en la búsqueda de respondernos si esa es nuestra condena. Si estamos condenados a que Estados Unidos, cada vez que se le ocurra, nos ponga un par de cachetadas y luego nos quiera consolar y luego nos pone un par de cachetadas, que es lo que ha pasado en los últimos, al menos en la última mitad del último siglo incluso, y queremos respondernos a eso. ¿Qué es lo que debe responder México y qué actitud debe asumir México y los mexicanos frente a esta grosería? Y de eso va Radicales. Pues iniciamos, señor Álvaro Delgado. Es probable que amanezcamos en sábado. Este programa se graba en viernes. Cuando usted lo vea va a ser domingo. Es probable que hayamos amanecido con aranceles o no. ¿Qué piensas? Que hay que efectivamente abordar el tema de la relación con Estados Unidos más allá de si efectivamente se materializa la amenaza de Donald Trump de imponer 25% de aranceles a todos los productos que Estados Unidos importa de México. Sí, ¿eso a qué obliga a México? Pienso que no es solamente a redefinir la relación comercial normada por el TEMEC, un acuerdo comercial de los tres países que en buena medida es hechura de Donald Trump en su primer periodo como presidente de Estados Unidos. Pienso que implica redefinir la relación comercial, pero también la relación política y diría yo, también la relación que como mexicanos tenemos respecto a Estados Unidos. Es una agresión, es un escupitajo de Donald Trump a los mexicanos, no solamente a los mexicanos que están allá, indocumentados o ya con ciudadanía estadounidense. Los hijos de... No, es un escupitajo también a los mexicanos que estamos acá. Y como parte de esa redefinición que yo pienso que debe darse, como parte de una discusión amplísima que nos involucra a todos, es también recordar la historia. Somos un país agraviado por Estados Unidos, permanentemente agraviado, no solamente por la invasión de 1847, que no debe olvidársenos, no debe olvidarse esa invasión militar a México. Somos un país agraviado también por la intervención de 1914, por no hablar de la intervención grosera, miserable de Wilson como embajador en México. Y tampoco debe olvidarse esa agresión de Estados Unidos de 1916. Me remonto a estos episodios históricos porque en buena medida explican por qué también hay un importante número de mexicanos que odia a Estados Unidos. Y que estas agresiones de Trump, de su gobierno y de sus seguidores en el gobierno y en la sociedad estadounidense van a generar más animadversión de mexicanos a los estadounidenses. Es un poco lo que también se ha reflexionado en el mundo
¿por qué el mundo odia a Estados Unidos? Pues por este tipo de conductas como la de Donald Trump, que agrede no a los criminales como él quiere supuestamente matizar, a los criminales que van a delinquir a Estados Unidos. No, es una agresión directa a México y obviamente la respuesta debe ser en esos términos, en el ámbito, comercial. Si va a imponer aranceles, le debemos responder de la misma manera como ya está diseñado esa respuesta. Pero, ¿cómo trascender a este episodio? Yo digo, a partir de que tenemos autodeterminación, de que tenemos credenciales para redefinir esa relación. Inclusive hasta en el trato que México deba tener con el gobierno y con los propios estadounidenses. Les abrimos la puerta a todo. Se les regalan terrenos, se les disculpan derechos e impuestos para que vengan a invertir. A ver, hay que voltear a ver más a México ante el vecino agresor, miserable, ojete. Bueno, a mí me gusta secundar una postura que ha esgrimido el maestro Álvaro Delgado continuamente en Sin embargo, de referirse a Trump como un criminal convicto. ¿Es un criminal? Por eso es un hecho. Sí, de acuerdo. Entonces, de ahí viene, yo creo, entre criminales no hay faltas de respeto, ¿no? Pues él ve a los criminales como sus iguales. Entonces, creo que de ahí viene esa tesitura en la que se mueve este señor Donald Trump, que desde luego es un gran reto para México, porque, hemos planteado aquí antes que hay demasiada pirotecnia verbal en sus dichos, y lo difícil es encontrar de esa pirotecnia verbal cuál es la pólvora que sí puede hacer daño, porque da la impresión de que este sujeto hace estos alardes. No hay que considerarlo, digo, es un criminal como tal, ¿no? Pero con una sentencia. Con una sentencia. Sin embargo, el tipo, pues sin ser brillante ni genial ni mucho menos, pues tiene cierta astucia verbal, y me parece que toda esta pirotecnia es para mantener una base social electoral en Estados Unidos, cosa que no es algo tan sencillo, dado que el electorado es más volátil allá porque es un sistema bipartidista. Pero la pirotecnia verbal y la pólvora que hace daño ya son suficientes para que los demás países, sobre todo en América Latina, pues padezcan esta vulnerabilidad. Entonces, vamos a pensar en esta relación México-Estados Unidos con estos antecedentes históricos donde hay agravios históricos, las invasiones y el poder suave que se ejerció durante todo el siglo XX, y bueno, y salvo con excepciones de embajadores como Morrow o Josephus Daniels, que fueron más sensatos, pues todos los embajadores previos a Dwight Morrow de Estados Unidos en México estaban en una actitud absolutamente inquisitiva en México, o tratando de lucubrar cómo podían conectar la Revolución Rusa con la Revolución Mexicana para alertar a Estados Unidos que México ameritaba otro tipo de trato más invasivo y demás. Entonces, México supo más o menos sortear esa actitud cuando se consolida el viejo régimen posrevolucionario, por una cuestión muy básica, ¿no? Que es la de México pudo dotarse de una estabilidad basada en el autoritarismo que los demás países no lograron. Cuando en el resto de América Latina había golpes de Estado, había incertidumbre en los procesos electorales, Estados Unidos llegó a ver como muy deseable el régimen mexicano, e incluso se pensó que el modelo mexicano era una especie de exportación para que pudiera ser así el resto de América Latina. Hoy que se vive en otros tiempos,
Es interesante ver cómo el señor Donald Trump parece anclado a esa vieja época, incluso previa a esta estabilización. ¿Qué implicaría que el señor Trump llevara sus amenazas a la realidad? Vamos a suponer lo de los aranceles, que serían catastróficos incluso para la economía estadounidense. ¿Cuánto le tomaría a Trump expulsar a los 40 millones, entre 30 y 40 millones de migrantes mexicanos que hay en Estados Unidos? Es algo que ni siquiera es logísticamente viable. Se tendría que abocar a eso todo el Estado estadounidense por décadas. Y pues, ¿qué significaría para un país perder 40 millones de habitantes de un jalón? Entonces, yo creo que el gran problema de lidiar con este sujeto es que sus manotazos en la mesa, desde luego que encienden alertas por la condición vulnerable que los países de América Latina tienen en general, y sobre todo que aunque sean países estables, como es el caso en este momento de México, pues ante un adversario, ante un país con esta fortaleza, con esta que sigue siendo la principal potencia económica y militar del mundo, pues bueno, se da el lujo este sujeto hasta de decir tonterías como la de que va a mandar a los migrantes a Guantánamo, ¿no? Una cosa así, cuando Guantánamo en sí mismo es uno de los ejemplos más nítidos del tipo de prepotencia que ha sido el eje rector de la política exterior de Estados Unidos, incluso cuando ya en el siglo XXI se había planteado que esa política exterior tan agresiva, tan invasiva, tan imperialista en muchos aspectos, se justificó en el siglo XX porque presuntamente había que contener al gran enemigo global de la Unión Soviética. Cuando este enemigo ya no existe, el único país que ha mantenido esa inercia en su política exterior ha sido Estados Unidos. Guantánamo, construida según en este marco del combate al terrorismo en 2002, pues es un alarde de prepotencia, y me parece que retomarlo define muy bien qué tipo de personaje es Donald Trump, que no difiere gran cosa con la política exterior estadounidense de quien gobierne. Sí, digamos, las características de la nueva política en Estados Unidos, pongo nueva entre comillas, es un regreso realmente a otro tipo de momentos históricos de los Estados Unidos. Digamos, lo que quisiera hacer Trump, la gente, como decía Álvaro, la gente que lo apoya en la política y en la sociedad, lo que quisieran es el regreso del colonialismo, el regreso del fanatismo religioso, del patriarcado, y todo esto basado en teorías conspirativas, ¿no? Es decir, es un paquete que significa un regreso a un momento en que realmente no existe en la historia de Estados Unidos. Serían los 50, digamos, ¿no? Durante mucho tiempo se habló de por qué, digamos, en la época de Reagan, que es el primero que dice, hagamos, Make America Great Again, o sea, el MAGA de ahora, en esa época del reaganismo se estrena Volver al Futuro. Y entonces se preguntaba mucha gente por qué Volver al Futuro se salta la guerra de Vietnam, ¿no? Es decir, por qué regresa pues se supone que son los padres, ¿no? Regresa al pasado y conoce a sus propios padres de su propia edad, pero es un Estados Unidos blanco, es un Estados Unidos armonioso, de esta clase media ultraconservador, de esta clase media del patio, ¿no? El asador, el perro, hot dogs, hamburguesas en fin de semana, de los suburbios, ¿no? Esa es un poco la idea de regresar, esa es la gran América, ¿no? Y realmente no existe porque no existió para los afroamericanos, no existió para los nativos de Estados Unidos, no existió para los inmigrantes mexicanos, no existió
para los trabajadores. Es decir, realmente es regresar a un pasado que no existe. Pero el asunto es, ¿qué está haciendo Donald Trump y por qué es tan molesto lo que dice? Es muy molesto. A mí ya me molesta y lleva una semana. Me molestan las cosas que dice, a lo que se atreve a decir, lo que se atreven a hacer, y ahí añado a Elon Musk. Es decir, si hay un acto de antisocialidad en el mundo, es hacer un saludo nazi en público, 2 veces. Es decir, y lo hace, pues a lo mejor porque sí es nazi, pero sobre todo porque puede, ¿no? Y lo que Trump llega a decir en las conferencias de prensa, cómo trata a las periodistas, cómo trata a los medios de comunicación, es porque puede, ¿no? Y puede decir que quiere comprar Groenlandia, y puede decir que va a volver a invadir Panamá, y puede decir que va a hacer acciones militares encubiertas en México contra los cárteles, y puede decirlo de que va a meter a los inmigrantes en Guantánamo, ¿no? Una cárcel para 30,000 terroristas, que buena parte de los que estuvieron en esas prisiones, que son como unas jaulas al aire libre, buena parte de esos detenidos ni siquiera eran terroristas, eran solamente musulmanes. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Trump es realmente la expresión política de un neoliberalismo ya muy descarnado, ya sin ningún tipo de disfraz, ningún tipo de justificación moral, y en realidad la expresión política es la siguiente, es disolver la sociedad. Ese es un poco el fin de todo lo que vimos desde Reagan y Thatcher en los 80s hasta ahorita, que es, ellos habían sostenido que no existía la sociedad, que el único, bueno, lo dijo Margaret Thatcher célebremente, eso no la sociedad no existe, existen los individuos y las familias. Esa es un poco la idea otra vez de Trump, nada más que en su obviedad, lo que está haciendo y diciendo realmente es disolvente de todo vínculo social. En realidad, ellos siempre creyeron que el único vínculo social que existía era la competencia, y que en realidad las sociedades no existían porque existían los mercados. Y los individuos en realidad eran como agentes de los mercados que calculaban todo el tiempo sus utilidades, sus beneficios, sus costos, etcétera, y nada más. Y ahora le agregan, bueno, desde Thatcher le habían agregado también esta idea de regular lo económico y regular estrictamente, religiosamente, el comportamiento subjetivo, ¿no? El de los individuos. Entonces ahora Trump se presenta como un tipo que dice, básicamente, los demás se están aprovechando de nosotros y nosotros no nos estamos divirtiendo porque los demás se están divirtiendo, no tienen derecho a eso, yo tampoco lo voy a hacer, ¿no? Pero no les voy a permitir a ellos que lo hagan. Entonces, es un poco como Javier Milei, es decir, si en México, y con esto termino, si en México la consigna fue por el bien de todos, primero los pobres, en Argentina es que se jodan los demás como me jodí yo. Y esto es un poco lo que se está reproduciendo en Estados Unidos, porque ese es la única idea política que tuvo el neoliberalismo en todas estas décadas. Bueno, yo creo que retomando pues todo el planteamiento, creo que sí hay algunas de las políticas públicas tienen que ser reconsideradas, creo yo, incluyendo algunas relacionadas con la educación. El neoliberalismo justamente lo que hizo fue tratar de ignorar el destino manifiesto, o sea que Estados Unidos, por puritano y por acomodaticio, por imperialista, por calvinista, había decidido expandirse territorialmente y dominar a los pueblos a golpes porque pues era un designio divino, y ese destino manifiesto quedó
se olvidó pues durante el neoliberalismo, se sacó de la educación. Los mexicanos, los más jóvenes, no recuerdan eso, pues no recuerdan que Estados Unidos tiene un mandato o sea, de Dios para apoderarse del beneficio de los mexicanos, que eso es el destino manifiesto, o sea que es completamente una idea de Calvino. Y yo creo que sí se tiene que retomar y al menos explicar que eso existe, que es real, que Estados Unidos así creció, así se apoderó de nuestras tierras, así se ha venido apoderando, incluso eso es lo que ha justificado que sea un ejército como el que es. Yo digo que sí tendría México que plantearse la idea de volver a plantear, a poner sobre la mesa de los mexicanos estas ideas que son básicas y son de supervivencia, simplemente. Lo segundo es, yo pensaría... Tú dirías en las escuelas. Yo diría en las escuelas, o sea, porque eso se sacó de la sí, educación. En los libros de texto, en algún momento, no sé ahora, pero eran nuestros socios comerciales. No, claro, no, pues tú recuerdas el discurso de Castañeda, de Fox, era casi, a ellos tenemos que caminar, hacia ellos tenemos que caminar, borrando completamente la identidad nacional y potenciando el ser gringo, pues, ¿no? Como tal. Y luego lo segundo es que yo creo que sí tenemos que pensar muy bien y ponerle nombre claro y ubicarlos y decirlo, no como para perseguirlos, pero sí para saber de qué se trata, porque se diluyó en el tiempo. ¿Qué significa que exista un simpatizante de Trump adentro de México? Lo planteo muy sencillamente. ¿Qué hubiera pasado si hay un simpatizante de Hitler en la Gran Bretaña o en la Francia, después del colaboracionismo, exactamente. Y bueno, ya la pasando, pues, ¿no? después de la Segunda Guerra Mundial. O no, con Churchill, o sea, imagínense ustedes en medio de la defensa, pues, histórica de Gran Bretaña, ¿qué pasaría que hubiera alguien viva Trump, Hitler? Viva Hitler, o sea... Pues ahí se andaban reuniendo los de la aristocracia británica. No, es correcto. Ahora, al final, ese atrevimiento les costó. Les costó muchísimo. O sea, ¡pum!, van para afuera. Y de hecho ahí empieza el declive de esta monarquía rara, extraña, bueno, como todas las monarquías. Pero, ¿qué hubiera pasado entonces? Entonces habrían ido a dar a la cárcel. No digo yo que Eduardo Verástegui tendría que ir a la cárcel, pero sí decirle con todas sus letras. O sea, está colaborando con un agente extranjero que humilla a mexicanos. O sea, Eduardo Verástegui es un colaboracionista de un presidente estadounidense imperialista que amenaza territorialmente a México. Yo no sé si eso les quede claro a los que simpatizan con Trump, que es un hombre que amenaza con su ejército con invadir. A mí no, ese personaje yo no lo quiero cerca de mi casa, punto. O sea, yo, Alejandro, a cualquiera, pues, de los que son defensores de Trump. O sea, el personaje está dispuesto a utilizar el ejército de Estados Unidos, que es el más poderoso del mundo, para meterse a México. A mí me parece sumamente grave que lo normalicemos. No hay que normalizarlo, porque esa gente lo hace. Porque tienen invadiendo países todo el siglo XX y todo el siglo XXI. Han invadido países. O sea, a mí no me parece chistosito Verástegui. A mí me parece que el personaje al menos tiene que ser nombrado. Tiene que decir, es un colaboracionista de Donald Trump y Donald Trump es una amenaza para la soberanía de México. Entonces, ese personaje, como muchos, como el mismo Marco Cortés y demás, son personajes que están relacionados con un agresor extranjero. Y hasta el himno nacional dice qué hacer con los agresores extranjeros, carajo. Ahí está la línea nacional. Ahí está la línea. Bueno, yo creo que empezando por esa parte que es incluso hasta ideológica, es una parte delicada que las familias deben tratar al interior, pues, de sus casas, que tienen que... Desde eso hasta lo otro que es básico. Yo diría, hablamos de soberanía, tenemos que hablar de soberanía en muchos términos. La soberanía comercial, por ejemplo, es muy importante. Que nosotros no podemos estar amarrados a hacer comercio con un solo país, porque ese país es voluble, porque ese país no cumple, incumple los tratados. Entonces tenemos que pensar que nuestra soberanía comercial
está relacionada con la diversidad de las fuentes con las que tenemos trato. O sea, que si tenemos trato con Estados Unidos, nunca les firmemos que no podemos tener tratos con China, con la Unión Europea, con Brasil, con quien se nos pegue la gana, incluyendo a Cuba y a quien se nos pegue la gana. Tendríamos que trabajar en los siguientes años, porque no es fácil, no es un tema de un día, ni de 2 días, ni tampoco es una declaración que alguien va a hacer en algún momento y ya con eso vamos a avanzar. No, tenemos que trabajar en sectores estratégicos donde no queremos a los estadounidenses metidos. No los queremos aquí metidos porque nos van a traicionar. O sea, nosotros tenemos que tener garantía de que el maíz al menos nos dé comida para las siguientes generaciones. Es la base de nuestra alimentación. No pueden estar metidos granjeros gringos aquí dándonos de tragar maíz transgénico. Punto. No podemos. Pero alguien firmó en el tratado que sí podían hacerlo. O sea, tenemos que sacarlos. ¿No les gustan nuestros migrantes? Bueno, pues está bien, o sea, tienen derecho a que no les gusten nuestros migrantes, nada más que a nosotros nos gusta su pinche maíz y tenemos derecho de sacar ese maíz de aquí. Tendríamos, pero no firmarlo. O sea, tenemos que razonar a México como una nación de largo plazo, de largo aliento, empezar a razonar la defensa de esta nación en el largo plazo. Empezando con al menos una especie de soberanía comercial. No puedes tú firmar nunca un tratado con una nación que es abusiva, que es tu vecino, que está armado hasta los dientes, que ha estado invadiendo países, firmarle que tú no vas a hacer comercio con nadie más, ponerse a sus pies. No, perdón. Y eso es lo que hicieron desde Carlos Salinas de Gortari en adelante. Entonces tenemos que trabajar en eso. Yo creo que es es decir, el domingo que alguien vea este programa, cuando lo esté viendo, a lo mejor Trump ya impuso aranceles y el dólar está caro, se encareció y hubo una microdevaluación o como la quieran ver, y México está viendo cómo va a sustituir, qué va a hacer, cómo le van a hacer. Los mismos gringos van a estar con su arancel porque lo van a pagar ellos, etcétera, tal. Bueno, ok, van a estar eso. Pero eso tenemos que trascenderlo. Haya pasado o no haya pasado, porque si no pasó, dentro de un mes viene la misma amenaza y dentro de otros 6 meses viene la otra amenaza. Entonces tenemos que resolver eso de largo plazo, de largo aliento. No podemos vivir bajo la amenaza de este gringo horrible, con ánimos de Atila. O sea, no podemos. Es más, diría yo, con mayor razón, si no se imponen los aranceles, debe haber una ratificación de pensar en primer lugar en nuestro país. Sí. Y eso tiene que ver con la soberanía. La soberanía alimentaria, sí, la soberanía energética, la soberanía farmacéutica. Muy farmacéutica, en términos de educación. Yo en mi primera participación hablaba de cómo el vecino inevitable, fatal, que es Estados Unidos, históricamente nos ha agredido. Así es. Y va a seguirlo haciendo. Sí. Eso también es importante no perderlo de vista. Por lo que explica Alejandro el Destino Manifiesto y porque está en el ADN del estadounidense supremacista y de esa visión ultracapitalista de aprovecharse del otro, sobre todo si es más débil, y arrancarle la riqueza a esa persona. Entonces, imponga o no aranceles Trump, 1 de febrero, no es seguro que no lo va a hacer en un mes, en 4 años, en 10. Por eso yo creo que sí se ha estado previendo el vecino agresor a partir de una concepción que viene de la Constitución de 1917. Es decir, la Constitución del 17, que viene de 1857,
preserva para la nación sus recursos naturales, incluidos los energéticos. En razón de la vecindad de Estados Unidos y de su codicia histórica. Bueno, la política de soberanía energética de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum tiene que ver con eso. ¿Por qué había cedido Enrique Peña Nieto la soberanía energética ante los negociadores estadounidenses ya con Trump? Bueno, pues ¿por qué no les importa? Porque son los mismos vendepatrias a los que yo me he referido muchas veces y a lo mejor resulta chocante estarlo repitiendo, pero más que nunca hoy debemos identificar a esos que están dispuestos a entregar. ¿Qué no era Ildefonso Guajardo el candidato del PRI, de la coalición del PRIAN? Pues ahí estaba. Por eso, es que a eso me refiero. Más, Álvaro, o sea, ¿qué puede pensar, perdón, que Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, que tienen la opción de brincarse a España? Pues, ¿cómo iban a defender el territorio? ¿Cómo iban a defender algo propio? Pues, ¿quieren el petróleo? ¡Órale! Sí, no les importa, ¿no? Por eso la noción de patria, por eso la noción de nación, por eso la noción de soberanía es tan fundamental en momentos como estos, en momentos en que tenemos que deliberar con seriedad. Sí, de repente pues nos gana el impulso como mexicanos que somos, pero no podemos hacerlo, no podemos quedarnos sin examinar desde todos los ámbitos lo que queremos para México ante un vecino agresor, ante un vecino que nos escupe permanentemente. Hay que replantear esa relación para que no sea tóxica, para que no normalicemos esa toxicidad y que terminemos por someternos a unos vecinos que nos van a estar golpeando permanente y sistemáticamente. Y concluyo con la idea de que hay que identificar efectivamente a esos polcos, a esos mexicanos que en 1847 querían ser gobernados, controlados por Estados Unidos. Quien quiera eso, pues que se vaya a Estados Unidos. Pues sí. Y también, a ver, ¿cómo pero sobre todo, que los mexicanos sepamos quiénes son. Sí, claro. Esos que andan haciendo dos partiditos para ponerse a las órdenes de Estados ¿Quieren Unidos. que les demos dinero? Todavía. Para ponerse a las órdenes de Estados Unidos. Y otros que ya tienen dinero, que están en el PRI, que están en el PAN, Oye, que están apátridas, cabrón. y que son, eso sí, vendepatrias. Y que esos vendepatrias respondan por qué están más felices con un vecino agresor consintiendo una latente invasión, una más, a nuestra patria. Bueno, se preguntaba el maestro Alejandro Páez si era posible que en Gran Bretaña, por ejemplo, hubiera fascistas después de Hitler, después del 45. Pues sí los hubo, y creo que pega bien una de sus frases identitarias para analizar a estos vendepatrias. Cuando, bueno, el fundador del Frente Británico de Fascistas, que se llamaba Oswald Mosley, y un desprendimiento de ahí que trataba de reivindicar ese mismo grupo, se fundó en 1967, o sea, ya 20 años después de acabada la guerra, con Chesterton, se apellidaba el tipo, y el eje rector de esta gente era, no, a ver, ¿cómo vamos a llamar al electorado? ¿Cómo vamos a ganar simpatizantes? Ya no vamos a interpelar a los que piensan, vamos a interpelar a los que sienten. Esa era la pues consigna. Sí, porque pues se trata de eso. Las consignas de Trump son para eso, no es para gente que razona, es para gente emocionalmente inestable. Es como en algún momento escribía yo sobre Milei. ¿A quién interpela Milei? ¿Cuál es el votante de Milei? Se dirige fundamentalmente a los
a dos tipos de vulnerabilidades, la económica y la emocional. O sea, todo este grupúsculo de gente que es el votante, no promedio, sino el votante libertario, entre comillas, ideologizado de Milei, pues es muy parecido al de Trump, ¿no? Que pugnan por una supuesta libertad económica, cuando en realidad su preocupación de fondo es esta serie de consignas absolutamente irracionales de la contracultura reaccionaria, de la conspiración del feminismo para que ellos no tengan novia, o quién sabe cuál es el razonamiento los que traen. zurdos de mierda. Los zurdos de mierda, pero es que ese es el asunto, el interpelar no a los que piensan, sino a los que sienten. Pues a ellos va dirigido este discurso. Por eso es que el anclaje en México de este trumpismo, pues es esta serie de personajes, así como los que quieren fundar estos partidos de extrema derecha como Verástegui o el Partido Republicano en México, que disfrazados de presunto liberalismo económico, en realidad su agenda está en alabar a personajes como Trump o Milei porque dicen cosas como no, solo hay dos sexos, hombre y mujer y punto, y ya, o las consignas que fue a dar Javier Milei a Davos, el espacio por excelencia de foro económico, no habló un solo enunciado de economía. Milei el economista, Milei el libertario, Milei el gran presunto defensor de la Escuela de Economía Austriaca, no planteó un solo argumento económico ahí y se dedicó a lanzar una diatriba en contra de la equidad de género, en contra de las mujeres, en contra de los homosexuales. Ahí está la gente que siente, no la que piensa. Gente que se siente vulnerada por que haya cierta equidad mínima de derechos en cuestiones de género, en cuestiones de libertad sexual. Y pues bueno, estar lidiando con este tipo de personajes no es solo con los de arriba, no es solo con individuos como Trump o Milei, con el gran poder que tienen, sino también con esta nata de abajo que también es peligrosa. O sea, uno de los elementos centrales que siempre hay que denunciar de este tipo de personajes es que envalentonan a estos grupúsculos porque pues se sienten representados, se sienten sienten que de algún modo el poder político está con ellos y pues emergen, se visibilizan, y ya eso es también muy, muy preocupante. Entonces, pues aquí en México, ¿qué tantas posibilidades hay de que estos personajes tengan poder político y lo paguemos nosotros a partir de estos nuevos partidos? Pues quizá muy pocas, pero vamos a fijarnos en los trumpistas de facto, que aquí en México sí tienen ciertos cotos de poder y que militan en el PRI y en el PAN, o que están en algunos espacios de oposición. Ahí están. Sí, claro, ahí están. Ahí están. Y son trumpistas de facto. Es Claudio X González. Sí, también. Es Ricardo Salinas Pliego. Sí, no son... Bueno, Salinas Pliego sí es un trumpista militante, ¿no? Él sí abiertamente. Pero los otros, los que se las dan de liberales, el liberalismo realmente existente, insisto, pues mucho de su discurso es exactamente lo mismo que diría Trump. Pensemos en la política hacia América Latina, lo que ahora Trump está planteando acerca de que va a buscar y castigar a todos los estudiantes que defendieron a Palestina. Sí. ¿Cuántos aquí en México del liberalismo realmente existente no hasta andan con su banderita de Israel en redes sociodigitales? Perdón, es lo mismo que piensa Trump. Entonces, pues es ahí donde está esta hipocresía del liberalismo realmente existente y estos interpelados por lo que sienten y no por lo que piensan. Ahora, yo ahí tendría un matiz a lo que dice el maestro Héctor Alejandro, que es, bueno, la política siempre ha sido un asunto de emociones. El asunto es de dónde viene, no la emoción individual, digamos, ¿no? O sea, me parece que es un error, como algunos lo han planteado, digamos, pensar que el individuo ya ha hecho masas, como que amplifica su emoción individual o personal. No, en realidad los afectos son construidos sistémicamente, digamos, el sistema
construye ciertas maneras en las cuales la gente se siente justificada en su actuar político. ¿A qué me refiero? A que, un poco lo que decía yo en la anterior intervención, es decir, el neoliberalismo lo que tiene en términos de afecto sistémico es esta idea de que, para acabar pronto, digamos, plantea una contradicción que no resuelve entre la apariencia y la estructura. Es decir, aparentemente yo tendría derecho a tener todas las mercancías nuevas, lujosas, brillantes que produce el capitalismo todos los días, pero no puedo. Pero sí puedo tener la apariencia de que lo logro. Y eso es toda la afectividad, digamos, del liberalismo se concentra en eso. Entonces tienes, digamos, distorsiones que no son buenas para las sociedades, que son en términos de por qué los demás sí tienen lo que a mí me ha costado tanto trabajo conseguir, ¿no? Y entonces ahí se ancla el discurso contra las acciones afirmativas a favor de los afroamericanos, de los indígenas nativos, de los hispanos, etcétera, ¿no? Y entonces llegó nuestra hora, ¿no? La hora de finalmente que nos den lo que nos corresponde. Y como la contradicción entre apariencia y estructura es, no se los van a dar, entonces que los demás no lo tengan, ¿no? Que esa es un poco la idea, digamos, detrás de lo que dice Trump cuando dice, voy a despedir a la mitad de los servicios aéreos porque fueron contratados con base en acciones afirmativas. Y pues le choca un helicóptero contra un avión. O lo que dijo de solamente existen dos géneros desde el punto de vista público, hombre y mujer. Eso también es, digamos, decir, todos los que se quieren afianzar en la sociedad, que creen que tienen un lugar a partir de la acción afirmativa, no lo tienen. Volvamos a los lugares, a que cada quien esté en su lugar, de acuerdo a la vieja idea, digamos, del fanatismo religioso norteamericano, que lo escribía bien Alejandro Páez, del colonialismo, ¿no? Es decir, Estados Unidos siendo el centro del universo y pudiendo desdeñar, ningunear a los países de América Latina, a la mitad de Europa, etcétera. Creo que Trump solo tiene respeto por los chinos realmente, ¿no? En el fondo, ¿no? Y bueno, últimamente por Petro, porque creo que no se esperaba la respuesta de Petro cuando dice, cuando voy a Estados Unidos me aburro, ¿no? Cosa que es un sentimiento muy latinoamericano, porque sí es muy aburrido. Pero esa digamos, emoción sistémica es lo que me parece que es antisocial y no les conviene a los Estados Unidos. Los Estados Unidos están en un proceso con Trump de desintegración de su propia sociabilidad. No es un proyecto de reconstrucción de la sociabilidad como si es en México, como si es el de Colombia, como es el de Brasil, sino que es destruir la sociabilidad, ¿no? Finalmente llegar a el extremo de lo que planteó el neoliberalismo de la sociedad realmente no existe, solo existen los individuos. Creo que en ese camino están muy bien apuntados en esta primera semana con Trump, pero no les conviene como país. Se pueden fragmentar, se pueden topar de nuevo con este fantasma que han tenido durante toda su historia, que no es Vietnam, es la guerra civil. Lo que los Estados Unidos jamás resolvió fue cómo convivían blancos y negros en el mismo territorio. Sí. Ahora, creo que amerita, incluso por razones de soberanía y libertad, que México piense que Estados Unidos no va a mejorar. No, pero... Es decir, ese país necesita, para mantener esos ritmos, esos niveles, digamos, la idea esta del sueño americano, para mantener esos estándares,
necesitas expoliar pueblos. O sea, no hay manera de que te mantengas así. Es ese país que dibujaba Volver al Futuro. Es un país que básicamente se sostiene con la expoliación de los pueblos. Básicamente te metes a África, robas diamantes, robas esclavizas a los negros, pero si no esclavizas a los latinoamericanos, pero si no te llenas de indocumentados para estarles sacando es otra forma de esclavitud. Claro, por supuesto que es esclavitud moderna. No va a haber nunca a quien le reclame porque van por su voluntad a trabajar. Ese es Estados Unidos. Entonces tiene que razonar que la estafa piramidal que es Estados Unidos y su política tiene que razonarse como tal. O sea, para que Estados Unidos el sueño americano se cumpla, hay que estafar a todos los demás países. Es un esquema Ponzi. Sí, bueno, es que en los hechos lo es. O sea, no ha habido de Estados Unidos una exportación del modelo, porque no hay manera de replicar el modelo. Es como que el de la pirámide, los que están arriba en la pirámide dijeran, bueno, es que ahora hay que invertir la pirámide. Pues no inviertes la pirámide porque entonces te tienes que cargar a todos los demás. O sea, no hay pues manera de que ideológicamente Estados Unidos pueda pensar en los otros. Es imposible. O sea, es una pirámide, punto, ¿no? Lo está planteado así. Ahora, eso tiene que llevarnos a nosotros mexicanos a repensar muchas veces nuestra relación con un vecino que va a ir empeorando. Va a ir empeorando, o sea, en la medida en la que se vayan acabando los recursos naturales, en la medida en la que otras potencias como China vayan creciendo y ocupando espacios que la pirámide de expoliación no puede controlar. En esa medida es que Estados Unidos va a ir entrando en estos periodos de desesperación. ¿Cómo veo yo a Trump? Trump lo veo como... él es parte de ese grupo que se quedó pensando que Estados Unidos tiene que regresar a Estados Unidos que planteas con Volver al Futuro. O sea, de donde están muchos güeros en los suburbios, todos saludándose, hola, ¿cómo estás? Y la señora... Y el único moreno es el mesero. Es el mesero de la fuente de sodas. Y de preferencia, por favor, que esté en una fuente de sodas, pero que no viva en los suburbios. No, o sea, que viva afuera. Que no salga de la cocina. Que no salga de la cocina, de preferencia. Que así sucede en los hechos, ¿eh? O sea, tú vas a Nueva York y en la cocina están todos los compas. O sea... ¿Tú te acuerdas de esa película de Tarantino que se llama Pulp Fiction? Donde empieza con un asalto en un restaurante. Sí, claro. Y entonces con la pistola dice, todos abajo, no sé qué. Los mexicanos de la cocina, sálganse. Sí, no manches. O sea, pero fíjate nada más que imágenes tan poderosas. Se ha normalizado en Estados Unidos que nosotros tenemos que estar desaparecidos. Eso es importante, es muy importante. O sea, Estados Unidos, el estadounidense quiere que nosotros no existamos. Claro, que manejemos todo abajo, ¿no? Abajo, adentro. O sea, es como, quieren que el escenario se mueva solito, que todo se mueva solito, bonito. Pero aunque atrás estemos todos moviendo, los mexicanos, 6, 10, 20 millones, 50 millones de canijos moviendo por una miseria el escenario, pero que el escenario se vea bonito. Eso cuesta también a la larga. Y está en toda la sociedad. Está en Tarantino. Está en Hollywood. O sea, yo quiero saber cuándo van a hacer una película. Les encantan las películas de los negros, las plantaciones y las ofensas y el negro que se levanta con el puño y defiende y lloran en Hollywood y se conmueven y le dan 3 premios seguidos a los negros que participaron y ¿cómo se llama? Spike Lee se convierte en Dios. Y yo quiero que Spike Lee algún día, yo he visto todas las películas de Spike Lee, hasta el cansancio las he visto y las vi por convicción. Ahora yo quiero saber cuándo va a haber una película de Spike Lee donde visibilice a los mexicanos que están ahí. Yo quiero saber cuándo los autores estadounidenses van a pensar que hemos sido sus esclavos durante siglos. Yo quiero saber cuándo Hollywood lo va a mostrar. Si no, esa fregadera no es democracia.
Si no, ese Congreso no es democrático. O sea, que es mi planteamiento siempre con el Congreso gringo. O sea, como un montón el geriátrico ahí de blanco. Sí, horrible, sí. Horrible. O sea, no tienen ni afrodescendientes, no tienen ni chinos, no tienen ni asiáticos en general, no tienen mexicanos, no tienen... Ese Congreso es una falsedad, esa democracia es una falsedad. Pero me regreso y por donde empezaba. Yo creo que México tiene que pensar muy seriamente como un proyecto de seguridad nacional, que Estados Unidos no va a mejorar, que los Trumps van a ser cada vez más agresivos. Cada vez va a haber más Trumps y cada vez van a ser más agresivos porque yo tal cual veo a Trump como el reflejo de una parte de la sociedad desesperada porque no tiene más que consumir. Desesperada porque se está empezando a notar que los mexicanos están en las cocinas y que están desesperados. Desesperados. Y para mantener esos niveles de vida que tienen los estadounidenses, de que gastan en todo. O sea, les cuestan miles de millones mantener las armas nucleares y mantener sus ejércitos y las bases. Y para mantener eso necesitan seguir expoliando, pero eso se va a acabar. No van a poder expoliar al infinito. Van a estar cada vez más desesperados. México tiene que ser consciente que no va a haber uno mejor que Trump. Cada vez van a ser peores que Trump. Tenemos que trabajar en eso por el bien de nuestros hijos, punto. Me siento muy raro hablando de nuestros hijos. Yo pienso que por eso debemos hablar más de México y de los mexicanos que de los gringos y lo que están haciendo. Porque están en una decadencia. Me gusta mucho eso. Y cuando digo que debemos pensar más en los mexicanos y en lo mexicano, no me refiero a encerrarnos, a levantarnos otros muros, ni con Estados Unidos ni con nadie, sino también valorarnos como país y como habitantes de este país que tiene una enorme grandeza, no solamente histórica y cultural, no, es una potencia económica, y que en la medida en que también valoremos las enormes capacidades que tenemos como mexicanos y como país, también en esa medida vamos a ser capaces de darnos a respetar en el mundo, como lo hemos hecho también, no hay que ignorar, no somos un país marginal, pero sí no depender de uno solo, por más que sea nuestro vecino con el que compartamos 3,000 kilómetros de frontera, sino diversificar efectivamente nuestra relación comercial, tecnológica, educativa, porque dependemos mucho también de Estados Unidos. ¿Dónde vamos a estudiar para que sea sinónimo de progreso? Estados Unidos. Claro, Harvard es la mejor universidad del planeta. No, señor. Hay que, en ese sentido también... Es en la República Checa, ¿no? Sí. Bueno, tú estuviste en la República Checa. ¿Qué es eso que la República Checa? ¿Por qué no buscaste estudiar en Harvard? No, porque qué hueva. Bueno, fíjate. Como los tecnócratas de acá, no. Por eso, y porque también está un poco caro. Pagar en dólares o en coronas checas. Exacto. La corona checa, por cierto, cuando yo llegué a la República Checa, estaba más o menos, un poquito más fuerte que el peso mexicano. Cuando ganó López Obrador, pues yo estaba espantado porque a mí me dijo Jaime Sánchez Uzarrey y Krause que el dólar se iba a montar y el peso devaluar. También te dijo Chumel Torres. Y Chumel me lo dijo que comprara dólares y de pronto resulta, ¿no?, que ganó López Obrador en 2018 y el peso se fortaleció al grado tal de que lo que yo recibía en coronas allá, de inmediato yo tenía un como 15% extra y dije, no, pues estamos mejor con López Obrador. Claro. Incluso en la República Checa, así que... No, es que tiene sentido escuchar a Héctor Alejandro, porque tiene que ver con lo que estoy diciendo, en el sentido de que también debemos pensar que ese ideal de progreso
es Estados Unidos. Y esa ideal de vida para nuestros hijos sea Estados Unidos. Que es producir por producir, consumir por consumir y desperdiciar todo. Bueno. Desperdiciar. Y de paso explotar. Y A quien se explotar deje para explotar. poderlo sostener, Así como es, dice. para poderlo sostener. Es decir, apostar por nosotros mismos Sí, sí. y diversificar nuestras relaciones, hacernos vecinos del mundo, Sí, no sí. de Estados No, de Unidos Estados solamente. Unidos, claro. Digo, Voltear más hacia el sur, que ese es un reclamo. Yo en particular fui a Ecuador en 2011 y un reclamo que me hizo el peluquero al que me fui a cortar. Yo donde quiera que voy me corto el cabello. en Sí. general, siempre Sí. tienes el cabello cortadito, Álvaro. Sí. Qué envidia, cabrón. Y entonces, pues el peluquero me dice, le dije, ¿cómo ve México? Y él era militante de la democracia cristiana de Ecuador. Me dice, México es la patria grande, pero algo que le debo reprochar, y le reprochamos muchos en América del Sur, es que dejó de mirar al sur. Sí, a mí también me lo han dicho. Fox y Calderón. Y era del perfil De la derecha. centro derecha. Y yo pienso que esas lecciones de la historia que nos está dando hoy en vivo y a todo color, insisto, con o sin aranceles, o si los aranceles van a entrar en vigor el 1 de marzo Como y se no dice ahora. este sábado, cuando un víspera Estamos de grabando. como estamos grabando. Eso es Exacto, ya exacto. irrelevante. Eso va a ocurrir si le da la gana a Trump, no los pone. Y el hecho de que no ponga aranceles, olvidemos los enfados y volvamos al amor, como dice la canción, pues no. Con mayor razón es necesario y urgente que platiquemos como lo estamos haciendo aquí, Sí. como lo va a hacer, y lo está empezando a hacer mucha gente en el país, entre familias, Alejandro. Sí, sí, claro. Tomándose una helada. A ver, y también acotar a esos pro-Trump y vendepatrias que no solamente están con Verástegui, ese es un payaso. Y el otro paisano de Alejandro Páez, Juan Iván Peña Neder, igual es otro payaso. No lo conozco como mi paisano. Paisano Villa, Así es. que echó a los invasores estadounidenses. Sí, después se lo chingaron Sí, los pues mismos, sí. pero ni modo. Bueno, Sí. pero, Se les quitó tierras. Sí. esos Bueno, vendepatrias sí. Después le quitaron la cabeza ya gobernaron México. y se la llevaron. Esos vendepatrias ya gobernaron México y son los que quieren volver. Y es Claudio X González y es Alejandro Moreno Cárdenas. Es también Los panistas. Marco Cortés. Es el flamante coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya. ¿Por qué Ricardo Anaya se fue a refugiar a Estados Unidos? No ahora que tenía las investigaciones abiertas. No, desde hace tiempo no mandó a vivir a sus Sí. hijos y a su esposa a Atlanta. Esa es la visión pro-estadounidense tan arraigada que tenemos en México, que insisto, no solamente es necesario, sino urgente ir erradicando. No para volvernos chauvinistas, no para volvernos antiestadounidenses, Sino para valorar. sino para potenciar nuestras capacidades en México y hacia otras latitudes, hacia Europa, hacia América del Sur, hacia Asia, hacia Oceanía, hacia donde nos venga la gana, para no depender de criminales como Donald Trump, que no es una opinión, es un hecho. Completamente de acuerdo. Bueno, en esta cuestión de México y ha tratado de recuperar esa respetabilidad que tuvo durante mucho tiempo y que se perdió con Fox y Calderón y Peña Nieto.
Bueno, Y Cedillo, y Salinas, Miguel de la Madrid, sí, por ¿no? supuesto. Sí, digamos Y que Echeverría y Miguel. digamos Díaz que, Ordaz. pero digamos en esta política exterior que, bueno, desde luego que desde antes del año 2000 ya tenía una Me hacen falta los cacahuates. Híjole, perdón. no, estoy de acuerdo. Pero digamos que quien lo hizo abiertamente, el punto de inflexión de quien empezó a hacerlo abiertamente fue Fox. Antes, por demagogia, si se quiere, hasta Cedillo y Salinas llevaron, por ejemplo, una relación con Cuba que había sido parecida a la del siglo XX. Ya con asegúnes, pero al menos tratando de guardar las claro, formas. claro. El gran Sí, punto sí, de sí, inflexión Sí, fue, sí. fue Hipócritas Fox, todos, fue ¿no? Fox. Sí, hipócritamente, por Incluyendo también Cuba, que también puede ser Sí, muy por hipócrita, supuesto, pues, sí, sentado sí. con Salinas, pues no, también Sí, no no. está padre, ¿no? Y Fidel viniendo a darle la la toma de bendición, a posesión. legitimar a Salinas. A Salinas, sí, Sí, por sí, supuesto. sí, sí. Sí, sí. También Sí. eso. Y bueno, Los queremos mucho, pero también tenemos sí, de nuestras acuerdo, está cositas. ahí esa parte que hay que matizar también. Pero en esta semana hubo una oportunidad para mostrar el verdadero repudio a Trump y no se aprovechó. Bueno, Trump tomando como adversarios a México y a Colombia. Y cómo la prensa mexicana, la prensa de derechas mexicana aparece y dice que Petro se dobla ante Trump. Qué Dices, fuerte eso, ¿no? ¿Por qué hay tantas oportunidades de mostrar un mínimo de decoro? Parece que lo disfruta. Además de que es mentira, porque pasaron ahí muchas cosas y bueno, como si fuera un gran triunfo mandar un avión con deportados, como si eso fuera a hacer alguna diferencia en Estados Unidos, y que Petro dijo, a ver, que se trate con respeto Esposados, y demás, y logró su cometido. Se dobla Petro y Colombia ante Trump. Bueno, esta derecha vendepatrias ha tenido esta oportunidad de al menos mostrar un mínimo de decoro y no se aprovecha. Bueno, con un adversario distinto como fue el caso de Ecuador el año pasado cuando hicieron una invasión a nuestra embajada y tampoco tuvieron el mínimo de decoro de mostrar un poco de, ya no digamos nacionalismo, patriotismo, un mínimo de decencia democrática, decir, a ver, eso no se hace, sea quien fuere quien gobierne, me caiga bien o mal quien gobierne, y no existe tal cosa. Y yo cierro con esta anécdota porque también habla del tipo de política exterior que hay en Estados Unidos. En 2018 estaba yo en Riga, en la capital de Letonia, y pues estaba yo mandando algunas crónicas del Mundial de Fútbol para periódicos aquí en México. Y como no podía yo, todavía no llegaba yo a Rusia, que era donde iba yo a estar en algunos partidos del Mundial, me metí a un bar ahí en el centro de Riga. Y me llamó la atención que yo estaba viendo el partido y de pronto entraron como unos 7, 8 personas hablando en español, con acento mexicano, con modismos en Spanglish. Y volteo y eran todos atléticos y con el cabello cortado a rape. Y dije, bueno... Y esto está extraño, ¿no? Y me acerco con ellos y eran soldados del ejército estadounidense, pero de origen mexicano. Y yo dije, bueno, ¿y qué hacen aquí, no? Y después de 2 cervezas que se echaron ellos, ya uno me empezó a platicar. No, pues vinimos aquí a entrenar al ejército letón. Y yo le dije, ¿así? ¿En qué sentido, no? Y dice, no, pues contra el enemigo. ¿Cuál enemigo? Ah, no, pues contra el enemigo. Yo me imagino que eran del ejército estadounidense, quizá para estar ahí entrenando al ejército letón por cuestiones de la OTAN. Pero dije, bueno, el enemigo, ¿cuál era? ¿No? Y porque no es que me quisieran ocultar la información, es que no tenían claro quién era el enemigo, ¿no? O sea, ¿cómo se lleva a cabo esta política exterior estadounidense porque ahí gobernaba Trump, era 2018. Entonces es como, pues sí, hay que hacer esta presencia militar, a ver nomás qué sacamos. En fin, es una intromisión que viene desde el siglo XIX, que después de esta vena religiosa que ya explicaba bien el maestro Páez, se convirtió en una especie de racionalización. Hay un autor que se llama Odd Arnwestad que lo explica muy bien, que plantea que Estados Unidos ya en el siglo XIX y XX, ya cuando se convierte en una potencia,
y se tomó como base este iluminismo, perdón, esta parte religiosa que ya explicaba bien Tocayo, y después se convirtió más o menos en una herencia del imperialismo de Inglaterra. Esta idea de nosotros somos los que tenemos que llevar la civilización al mundo, eso también es un eje rector de la política exterior estadounidense. Me parece que si tu manera de ejercer ese iluminismo es llevar soldados que ni siquiera saben quiénes son su enemigo, pues tenemos un problema grave. Sí, yo quiero volver a la petición de Álvaro Delgado de pensar o repensar más bien nuestra postura frente a la vecindad y la relación comercial con los Estados Unidos. Nada más empezar diciendo que efectivamente el nacionalismo es odiar a los demás, el patriotismo es valorar lo tuyo y estar orgulloso. Por eso cuando González Iñárritu saca la bandera de México en Cannes, los europeos dicen, no, que es un nacionalista, ¿no? Porque ellos creen que cuando uno saca una bandera está llamando a invadir Polonia. Pero en México cuando sacas una bandera estás invitando a una fiesta, porque lo que estás diciendo es estoy alegre y orgulloso de estar aquí, de pertenecer al país. Y es muy distinto del nacionalismo, ese es patriotismo. Y creo que la palabra patria, como decía Álvaro, hay que reivindicarla como parte de esa sustancia, digamos, emocional, de orgullo por el arraigo, de pertenencia, que en la 4T en general ha abarcado a la gente que vive en los Estados Unidos, no solamente los que están ilegales, sino ya los hijos de los México norteamericanos. Y me parece, me llamó muchísimo la atención, me surgieron muchísimas ideas de lo que dijo Páez de cómo los mexicanos nunca aparecen, siempre están atrás, tras bambalinas, pero son los que generan una muy buena parte de la riqueza en los Estados Unidos. Y cómo estaba yo pensando en cómo estos decretos, órdenes ejecutivas de Trump sobre los inmigrantes, cómo hacen desaparecer una vez más a los inmigrantes. Se van, ya no llegan a las construcciones, ya no llegan a los restaurantes, están paradas la cosecha de los vegetales, de las frutas, etcétera, porque lo que provocan es efectivamente no aparezcan, desaparezcan. Y me parece que se hace, digamos, como parte de esta esclavitud moderna, de decir, no solamente no tienen derechos laborales, los explotamos, paguen el seguro, pero lo va a disfrutar a alguien que sí sea legal, sino que además no hagan manifestaciones en contra de las medidas de Trump, ¿no? Porque si sales a la calle te va a detener la policía. Ahora, si salieran todos, no los podrían detener, no habría manera logística de detenerlos a todos. Pero me despido con esta idea, digamos, de tratar de valorar o revalorar el papel de México con respecto a América Latina y con respecto a los BRICS. Me parece que, digamos, el tema de los BRICS, que ayer, en estos días, Donald Trump amenaza también a los BRICS porque van a dejar el dólar como moneda de intercambio y van a hacer su propia moneda, que es una cosa que Lula le había propuesto a López Obrador, y López Obrador dijo, no, nosotros estamos con el dólar porque pues, tenemos una relación comercial muy estrecha, que creo que fue el gran error de los Castañedas y de los salinistas, de pensar en los Estados Unidos, no solamente con esta admiración ciega que le tienen no a Estados Unidos, porque es muy aburrido, sino a la idea de Estados Unidos, la idea de el crecimiento por el crecimiento, que una vez que, digamos, si tú dices que ya la historia se acabó, como dijo Fukuyama, y que ya no queda ningún referente más que el capitalismo parlamentario, ¿no? El mercantilismo parlamentario, lo que puedes
decir es, pues vamos a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Ese es tu objetivo en la vida. Y desperdiciar y desperdiciar y desperdiciar, porque finalmente también la sociedad neoliberal y la norteamericana como puntal de estas junto con Inglaterra, son sociedades del desperdicio, son sociedades donde no importa tanto consumir sino desechar. De tal manera, digamos que ya los propios aparatos tienen obsolescencia ya no programada, sino obvia y evidente, ¿no? Es decir, ya un modelo de celular ya no lo puedes recargar con el cable del anterior, y llenamos el mundo y el planeta de cables y de teléfonos celulares que ya no se pueden usar. Ese es el modelo y ese es lo que admiraron tanto Salinas, Zedillo, Fox y todos los que vinieron después. Y no solamente lo admiraron, sino que concentraron toda su atención en hacer un bloque económico que en el fondo, y lo escribió Jorge Castañeda, en el fondo tenía como objetivo ser parte de una misma nación. Integrarse, ¿no? Es decir, como si aquellos estuvieran pensando realmente en integrarnos. Exacto, cuando ya la hold de enchiladas se iba a convertir en un hot dog, ¿no? Y entonces, esa era la idea, integrarse. Tener la ciudadanía de todos los 3 países, ¿no? Sin contar, pues, con lo más obvio, digamos, que era, pues, ellos no quieren. Lo que quieren es sacarnos el petróleo, el litio, el uranio, lo que puedan. Para mantener su... Y a los ilegales para mantener los bajos salarios en su propio país. Y lo que finalmente está haciendo Donald Trump, ese es el intento, hasta donde yo puedo leer, es quitar las inversiones del nearshoring a México y que se vayan para Estados Unidos. Esa es un poco su idea, que es un poco brutal porque no tiene la manera de sustituir importaciones a la velocidad que él cree. Ahora que vino lo de Colombia, yo veía en Fox y en otros lugares muy trumpistas que decían, no nos interesa el café de Colombia, nosotros producimos en Hawái, ¿no? Y sí, en efecto, producen café en Hawái, pero de una calidad ínfima y no en la cantidad en que necesitarían las 4 tazas que se beben en la mañana y las 4 tazas que se beben en el almuerzo. Entonces, la velocidad a la que pueden sustituir las importaciones, pues no es la que cree Trump. Ahora, pensando también en América Latina, no solamente en los BRICS, es decir, por supuesto que hay que diversificar. Ya está lo de la Unión Europea, ya se revisó, ya se aprobó lo del tratado con la Unión Europea, y estamos, digamos, tenemos una buena relación con China. Pero hay que mirar hacia el sur también, hay que mirar hacia América Latina, a pesar de que efectivamente las economías de Brasil y de México son contrapuestas, no se complementan. O sea, vendemos más o menos lo mismo. Sí, no están en yin-yang, digamos, ¿no? O sea, sí competimos, pues. Sí, ¿no? tenemos cosas que... Con otros sí, con Colombia, con sí, nada más que está más cerca, ¿no? Sí. Y exactamente, entonces ahí lo que hay que plantear es más bien a nivel ideológico y a nivel cultural. Pensar en esta idea del humanismo mexicano como modelo económico, ético, político, etcétera, pensarlo como un polo en América Latina distinto del otro polo que es el de Javier Milei y el neoliberalismo salvaje, y pensarlo en esos términos, digamos, en unificar a las izquierdas y a las poblaciones de izquierda de todos los países de América Latina que se han ido a la opción de izquierda, algunos por segunda vez, otros como nosotros por primera, y poder como ejercer un planteamiento continental frente al neoliberalismo que viene del norte. Me parece que eso sería una idea, digamos, para la política exterior mexicana que podría ser complementaria de lo que ya han dicho de la educación. No, venderles a los, independientemente de que tengan gobiernos de los que sean, si les vendemos pues venderles, eso sí, en términos de la diversificación productiva,
comercial, sin duda. E integrar cadenas, o sea, Sí. es que tienes mucho, no es nada más, o sea, tienes mucho con Brasil, puedes hacer un montón de cosas, montones de cosas. Bueno, y ahora tenemos el interoceánico que nos permite... Exacto, ¿no? para empezar. Es que por eso, perdón, nos vamos a extender un poco más, pero yo concluyo diciendo lo siguiente. El asunto comienza aquí y ahora. Es correcto, ese es el tema. Y aquí hay un gobierno, o hay gobiernos, Sí. que tienen la responsabilidad, el deber, la obligación de ser eficaces, y parte de su eficacia tiene que ver Con con este tipo de saber. políticas. Mi abuelo era un tipo extraordinario, concluyo yo con eso. Mi abuelo materno era un viejo fregón, don Carlos, murió de enfisema pulmonar provocado por sus años que trabajó en la mina. Un día se reveló en la mina porque sabía leer, entonces ayudaba, tal, y entonces brincó a Estados Unidos y anduvo yendo y viniendo de wetback. Mucho tiempo iba y venía, iba y venía. Mi mamá cuenta una anécdota de que estaban en Ciudad Juárez porque se acercaban a la frontera para que no costara tanto, y dice mi mamá que mi abuelo agarraba pedacitos de hamburguesa, los envolvía y se los guardaba para llevárselos a Juárez, a los niños, ¿no? A los muchachos. Pedacitos de hamburguesa donde trabajaba y limpiando los platos y veía un pedacito de hamburguesa y lo guardó. Papitas, por las sociedades de desperdicio, pues, ¿no? Se lo guardaba. Pues porque había hambre. Y eso Había se puede hambre. comer. Pero mi abuelo le llamaba siempre a sus perros Wilson o Dólar. Siempre les llamaba, con desprecio. Pobres animales, pues no tenían por qué llamarse Wilson y Dólar. Y les llamaba, ¿no? Como presidente. Siempre les ponía nombres de presidentes gringos. Y él tenía su manera de ser, don Carlos. Era un personaje que no necesariamente tenía, entendía pues al final la relación que tenía con esa potencia, porque iba a trabajar, a lavar platos. Siendo él un obrero calificado, tenía que ir a lavar platos allá y regresaba con sus pedacitos de hamburguesa para los muchachos ahí. Tenía clara su actitud frente a la potencia Sí, que ella. sí. O sea, y con mucha dignidad, en casa le ponía a los perros nombres de presidente gringo. Ya afortunadamente para muchos millones de mexicanos no es necesario mantener la dignidad oculta, digamos, ¿no? Gran parte de las razones por las que Héctor Alejandro disfrutó durante su estancia en República Checa de un peso fortalecido es porque el presidente López Obrador aumentó el valor del ser mexicano, y ese valor del ser mexicano tiene impacto sobre la economía. Dicho de otra manera, mucho del crecimiento de las economías tiene que ver con la percepción que se tiene. No eres Espiri González, güey, o sea, ni el vecino de Espiri González, como quiso hacernos ver los gringos durante décadas y por nuestra propia televisión, además. Sí. O sea, el compañero Espiri González es un güey que me caía más mal que Espiri González, que era un güey que hablaba así. El Lento Gutiérrez. El Lento Gutiérrez, no mames, era obviamente una manera de estigmatizarnos, de decir que nosotros éramos lentos y pendejos, ¿no? Y yo no soy lento ni soy pendejo. Y millones de mexicanos no se sienten lentos y pendejos. O sea, tenemos mucha dignidad. Y yo creo que de entrada lo que el presidente López Obrador inyectó fue esa dignidad por ser quien somos. Se mantuvo los 6 años hablando de orgullo de ser quien somos. Y yo creo que eso le agregó gran valor. Ahora yo creo que la presidenta de México, que tiene unos niveles de reconocimiento altísimos, de aceptación altísimos, debe aprovechar eso para plantear una política de largo plazo. No va a mejorar, aun cuando los aranceles no hayan amanecido en sábado y el domingo que estén ustedes viendo este programa, todavía estemos temblando, porque sí, efectivamente nos puede poner aranceles cuando sea. Debe haber ya conciencia en México y en el gobierno de que tenemos que ver esto en el largo plazo. No va a mejorar Estados Unidos, no va a haber Trumps más tranquilos, no, van a ser cada vez más violentos, más virulentos, porque son adictos a todo, al consumo, a consumir el petróleo de los otros, a consumir el oro, los metales de los demás, la mano de obra barata y a la guerra. Entonces se van a las guerras para rescatar lo que puedan y traérselo, expoliar.
pueblos enteros. Para reconstruir luego, ¿no? Así es, también pues para provocar esas economías de guerra, ¿no? Y bueno, con esa reflexión terminaría yo. Yo creo que hará bien la presidenta de México si considera que una política de largo aliento de cómo debemos dirigirnos a esa potencia sería muy importante. Pues vamos. Pues vámonos. Gracias a todos.